La Constitución recién aprobada, en vigor desde los últimos días de diciembre de 1978, ha cambiado profundamente España, aunque de momento nada haya cambiado en la vida diaria de los españoles, que siguen teniendo como primeras y graves preocupaciones el paro y la subida de los precios. Los trabajadores no solo no han notado la más mínima mejoría en su nivel de vida, sino al contrario, el mayor esfuerzo para tratar de atajar la crisis económica ha recaído sobre los hombros de la clase obrera. Así que alegrías de gasto, ninguna. ¿Qué traes merienda, Ramón? Yo traigo panceta, bacalao, y yo traigo tocinillo de este magroso. Mi mujer guisa judía y las traigo al otro día y las caliento aquí porque me vale más barato. Con lo que nos dan a nosotros aquí, 28.000 pesetas que serán al mes. Si yo me voy al bar y como, pido allí de comer, por poco que me gaste, si quiero comer bien me gasto allí de 300 a 400 pesetas. Pues aquí me como esto y en que esté pero custodiado, pero así vivo. Que la cosa. Justo al comenzar el año, el gobierno ha anunciado que los sueldos no podrán aumentar más allá del 13% como media, 3 puntos por debajo de la inflación con la que ha acabado 1978. Los sindicatos reclaman incrementos muy superiores y los empresarios sostienen que si suben los salarios lo que el gobierno ha decretado, la situación será insostenible y muchas empresas se verán obligadas a cerrar. En ese momento hay en España casi 1.200.000 parados. En enero de 1979 empiezan a negociarse los convenios para unas 75.000 empresas. La conflictividad laboral es altísima en ese mes, pero conscientes de lo delicado del proceso político que se acaba de iniciar en el país, los sindicatos garantizan que la situación no se va a desbordar. Y no se desborda. Las grandes empresas nacen así, para ser grandes poco a poco. Las ideas, el esfuerzo, el trabajo, la vida, se crean sin que nada afecte a su ritmo. Un paso detrás de otro, sin prisas, sin pausas, con un solo objetivo que siempre acaba por llegar: futuro. Bienvenido Año Nuevo, Tabacalera. Felicidades. Las Cortes que elaboraron la Constitución han desaparecido. Han desaparecido porque en cuanto se aprueba la Constitución, el presidente Suárez disuelve las cámaras y convoca elecciones generales para el 1 de marzo. Y a continuación, convoca elecciones municipales para el 3 de abril. Después de 40 años de no haber podido votar libremente, los españoles son llamados a las urnas 3 veces en el plazo de 4 meses. La España constitucional se estrena con una muy buena noticia. Tras 17 años de espera, en febrero se inician oficialmente las negociaciones para la incorporación de España a la Comunidad Europea. Marcelino Oreja, ministro de Exteriores, dice: el de hoy es un momento muy importante porque representa un deseo ampliamente expresado por todos los españoles y, en ese sentido, el ideal de una Europa unida es un objetivo que compartimos. Este es un momento importantísimo para el país, pero España aún tendrá que esperar mucho tiempo hasta que su deseo se cumpla. 3 de enero. En este coche, que es su coche oficial, ha sido trasladado hasta el hospital el gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín, que acaba de ser tiroteado a la puerta de su casa por 3 pistoleros de ETA. Don Constantino Ortiz Gil, gobernador militar de Madrid, ha ingresado cadáver a las 3:10 de la tarde en el servicio de urgencias de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco.
como consecuencia de 3 impactos de bala, uno de ellos en la frente, mortal de necesidad. El general Ortín es el segundo general al que ETA asesina y el último, por el momento, de una larga lista de militares, policías y guardias civiles que ya han caído bajo el terrorismo etarra. Es evidente para todos que con estos ataques sangrientos los asesinos intentan provocar una reacción violenta del ejército. Pero es la propia ETA la que hace saber en un comunicado que ese es exactamente su propósito y que seguirá adelante con lo que la banda llama ofensiva contra la estructura jerárquica del ejército español, mientras el ejército no se pliegue a aceptar sus exigencias. La indignación en un sector de las Fuerzas Armadas y entre la ultraderecha va en aumento. Terminado el funeral y cuando el féretro del general Ortín va a ser introducido en el coche fúnebre, varios oficiales lo sacan del furgón a la fuerza y se lo llevan a hombros hasta la calle, donde cientos de personas reclaman un levantamiento militar. Muy buenas noches. Como les hemos informado en la primera edición de Noticias del sábado, esta mañana se ha celebrado en el Palacio Real el solemne acto de felicitación de Su Majestad el Rey a las Fuerzas Armadas con motivo de la Pascua Militar. Es el 6 de enero y solo han pasado 3 días desde el asesinato del general Ortín. Acontecimientos recientes que han llevado el luto a la gran familia militar y a las familias de compañeros nuestros muy queridos son causa de que resulte extemporáneo felicitar a quienes sienten en estos momentos, en lo más hondo de su alma, el dolor, el pesar y la indignación por los viles atentados sufridos. Pero, además de expresar sus condolencias a sus compañeros de armas, el rey les hace una muy seria advertencia por los graves incidentes producidos durante las exequias del gobernador militar de Madrid. Un ejército que ha perdido la disciplina no puede salvarse. Ya no es un militar, ya no es un ejército. El espectáculo de una indisciplina, de una actitud irrespetuosa originada por exaltaciones momentáneas en que los nervios se desatan con olvido de la serenidad necesaria en todo militar, es francamente bochornoso. Por eso la disciplina, coordinada con la fe, ha de ser ciega y consciente a la vez. Y debe obedecerse con el convencimiento de que precisamente en esa obediencia, aunque encierre sacrificios y suscite dudas, está la esencia de la milicia y la eficacia de las Fuerzas Armadas. Miércoles 7 de febrero. Empieza la campaña electoral. Desde las elecciones de junio del 77, los partidos políticos que lograron entonces representación parlamentaria han vivido importantes cambios internos y algunos han redefinido incluso sus posiciones ideológicas. Con garantía, con seguridad, al ritmo que exige el cambio profundo que estamos viviendo, para alcanzar nuevas metas con criterio seguro. He aquí la solución a un reto. La UCD de Adolfo Suárez ha celebrado ya su primer congreso. El prestigio de Suárez como artífice destacado de la transición explica la presencia en este congreso de los más destacados líderes de la derecha europea. Tiene ahora la palabra
la señora Margaret Thatcher. Señor Presidente, amigos, these are great days for Spain and for all Spain's friends among the other democratic states of Europe. This Congress marks the consolidation of a new democratic party. La coalición en el poder busca presentarse como la síntesis de todas las tendencias políticas y como un partido de concordia nacional. Creo que hemos levantado barreras insuperables frente al revanchismo, las exclusiones o los deseos de depuración. Hemos construido un gran partido sin preguntarle a la gente de dónde venía, sino tan solo a dónde quería ir. Los estatutos aprobados en este primer congreso refuerzan extraordinariamente la figura de su presidente. La pretensión de Suárez ahora es que su partido deje de ser la suma de familias políticas heterogéneas y desunidas, que es lo que sigue siendo, y se convierta en un partido unificado que supere sus fuertes tentaciones centrífugas y su casi total ausencia de disciplina interna. Me gustaría que este entusiasmo lo llevarais todos los días, cada minuto y cada segundo en cada uno de vuestros puestos de trabajo. Muchas gracias a todos y se declara clausurado el primer Congreso Nacional de la Unión de Centro Democrático, que ha sido justamente no un congreso disolvente, sino un congreso constituyente. ¡Viva UCD! El Partido Socialista ha cumplido ya su objetivo de alzarse como la única alternativa de la izquierda moderada. El PSP del profesor Tierno Galván decide por fin, vistos sus pocos escaños y sus muchas deudas, integrarse plenamente en las filas del PSOE. A esas alturas, Felipe González ya ha dejado caer que piensa pedir a su partido que renuncie a definirse como marxista, pero aún no ha lanzado el reto. El Partido Comunista, a su vez, ha celebrado un polémico congreso en el que se ha aprobado el abandono del leninismo como referencia ideológica. Pero eso ha provocado grandes tensiones internas. Los malos resultados obtenidos por el PCE en las elecciones del 77 han desatado un movimiento de rebeldía inédito hasta entonces en ese partido. Las bases han empezado a reprocharle a Carrillo su autoritarismo, su intento de suprimir toda crítica interna y su política de alianzas con los partidos burgueses. Para Carrillo, lo que pase en estas elecciones generales y en las municipales que vienen a continuación va a suponer una auténtica prueba de fuego. Por lo que se refiere a Fraga, este se ha deshecho ya de sus antiguos compañeros de candidatura, todos exministros de Franco, que ya no van en el cartel electoral. Fraga se hace acompañar ahora de políticos liberales, como Antonio de Senillosa, o conservadores moderados, como Alfonso Osorio y José María de Areilza, en una candidatura llamada Coalición Democrática, que se presenta como una opción de centro-derecha. Todas estas cosas han pasado en el interior de los partidos, y más que van a pasar. Los sondeos previos a las elecciones dan un empate técnico entre UCD y PSOE. No está nada claro quién va a ganar. Y esa duda permite a los partidos del centro y de la derecha agitar el miedo de una parte de la población ante una posible victoria de la izquierda. Un sentimiento este que los socialistas intentan combatir con fuerza. Salud, compañeras y compañeros todos. Vamos a hablar donde y cuando queramos. Donde y cuando queramos. Utilizaremos la razón y si no se avienen a razones, le diremos quiénes son los socialistas. Porque no nos van a meter el miedo en el cuerpo. No nos lo van a meter. Se equivoca Felipe González,
porque en su última intervención televisada, antes de que dé comienzo la jornada de reflexión, Adolfo Suárez asesta al PSOE un golpe final al lanzar a los ciudadanos un mensaje que transmite directamente miedo. Miedo a los socialistas. Difícilmente podemos creer en la moderación centrista de que hace gala en la propaganda electoral el Partido Socialista Obrero Español, porque ahí están los hechos con su obstinada terquedad que contradicen claramente esa pretendida moderación. En el programa del 27 Congreso del PSOE, por ejemplo, defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente, la desaparición de la enseñanza religiosa y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria. En otras manifestaciones ha planteado la disolución de lo que denominaban fuerzas represivas del Estado y exigiendo responsabilidades, o aconsejando públicamente la negociación con ETA. Estos son los hechos a los que tenemos que atenernos, como hechos son también el clima y el lenguaje que algunos socialistas emplean en sus mítines para consumo interno. Yo les aseguro que si UCD obtiene la mayoría parlamentaria, todos estos planteamientos no serán posibles. Y todo esto no es una apelación a lo que algunos llaman el voto del miedo, sino a la claridad. El gobierno de este gran país, señoras y señores, continúa necesitando la experiencia, moderación y honestidad que caracterizan a UCD. La histórica tarea de acabar con la vieja división de las dos Españas, en la que Unión de Centro Democrático está solemnemente comprometida, requiere, a mi juicio, ahora culminarla con el desarrollo de nuestra Constitución sobre los principios de la responsabilidad y del espíritu de concordia. Esta es la hora, señoras y señores, de preguntarnos todos no lo que el Gobierno puede hacer por cada uno de nosotros, sino qué es lo que todos unidos podemos hacer por esta gran nación en marcha que es España. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hace unos momentos, exactamente a las 8 de la tarde, ha concluido en toda España el horario electoral, con excepción de las Islas Canarias, donde terminará una hora más tarde. Los votantes van superando sus viejos temores y se atreven ya a dar pistas y hasta argumentos sobre el sentido de su voto. Llevo luchando 70 y tantos años en la vida, entre obreros. Por eso he elegido el partido mío, el Partido Socialista. Pues mire usted, le voy a decir la verdad, yo de política no entiendo nada, pero a mí ese señor para quien yo voy a votar me es simpático y se acabó. Bueno, de momento yo te puedo decir que de partidos no soy partidista, esa es la política que llevo, entonces como no me inclino por ninguna tendencia voy a votar a lo que creo que es más conveniente para lo que actualmente pasa en el país, ¿no? Porque es de mi condición, porque soy católica y quiero cumplir con Dios. Ya está, nada más que por eso. Pues he elegido este partido, el que yo he votado, pues porque creo que es el que es sincero y valiente. Y dice la verdad. Claro que ¿dónde está la verdad? El partido que he votado defiende la libertad y el trabajo. Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Algunas personas, al ejercer el derecho al voto, elaboraban sin saberlo la noticia curiosa de la jornada. Doña Lorenza cuenta con 100 años y 4 meses de edad. Se sintió algo enfadada porque en las candidaturas por Palencia no estaba el rey don Juan Carlos I, a quien quería votar a toda costa. Hubo que convencerla de que su majestad el rey no estaba en las listas. Creo que puede anunciar ya unos resultados muy avanzados, yo diría... A esas horas, Felipe González todavía aventura la posibilidad de un empate que fuerce a UCD a contar con el PSOE para poder gobernar. Yo personalmente creo que si se clarifican las posiciones, habrá un juego de poder-oposición sin más paliativo. Y en el caso de que nosotros tuviéramos que asumir en alguna circunstancia responsabilidad de poder, sería simple con el programa por delante. El mapa político se mueve muy poco respecto del dibujado en el 77. Gana las elecciones Unión de Centro Democrático, que sube 2 escaños y se coloca en 168, 47 escaños por delante del PSOE. Un avance escaso, porque tiene que seguir gobernando en minoría, pero con el consuelo de que el partido se mantiene en el poder. Y eso contenta a todos. El Partido Socialista Obrero Español sube 3 escaños y se coloca en 121.
En el PSOE hay una triple frustración: no haber conseguido la victoria, no haber siquiera conservado los 6 diputados que tenía el PSP en la anterior legislatura y no estar en condiciones de forzar un gobierno de coalición con Suárez. Sesgada ante el país desde el punto de vista informativo. El Partido Comunista mejora, pero poco. Obtiene 4 escaños más que en el 77 y se queda con 23 diputados, cosa que le aleja rotundamente de la posibilidad de alzarse como única alternativa real de la izquierda española, que era su proyecto. Coalición Democrática pierde 6 de los escaños que había logrado Alianza Popular y se queda en 10. Un fracaso sin paliativos. Convergencia y Unión pierde 3 escaños, el PNV pierde 1 y el Partido Andalucista se estrena en la Cámara con 5 diputados. También Herri Batasuna, la izquierda independentista radical vasca, consigue entrar en el Congreso con 3 diputados. Y la coalición ultraderechista Unión Nacional obtiene 1 escaño. Su líder, Blas Piñar, vuelve a la Cámara, pero esta vez a una Cámara democrática. He aquí el primer gran escándalo parlamentario de la democracia. Adolfo Suárez se ha negado a que se celebre un debate previo a la votación de su investidura. La oposición intenta hasta el final que antes de la votación haya debate. La formación política que represento, que está en total desacuerdo con las normas dictadas para este acto, le ruego someta a consideración de la Cámara la oportunidad o no de un debate parlamentario en torno a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Yo presento en nombre de un centenar de diputados del Partido Comunista, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista de Andalucía una proposición para que el orden del día de esta sesión sea alterado. Todo es inútil. El presidente del Congreso no cede. Y el candidato Suárez es recibido por toda la oposición, de la izquierda a la derecha, con un monumental pateo. Adolfo Suárez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señoras y señores diputados. Y con una ostentosa demostración de indiferencia ante sus palabras. Comparezco ante sus señorías en un acto cuya significación... En su discurso, Suárez hace una afirmación rotunda y de gran trascendencia política. El consenso ha terminado, dice. Y efectivamente, a partir de ese momento, la vida política española entra en una fase de normalidad democrática. La antigua estrategia de colaboración entre UCD y PSOE ha llegado a su fin. El principal partido de la oposición empieza a actuar como tal e irá reduciendo progresivamente el espacio político de la UCD y minando, de paso, el liderazgo del propio Suárez. Solicito la confianza de la Cámara. Sí. No. Sí. El Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza al candidato don Adolfo Suárez González. Ese día queda claro hasta qué punto Adolfo Suárez es reacio a acudir al Parlamento para batirse en el debate. Y así será siempre. Sus constantes ausencias de la Cámara abonan entre los diputados centristas, que están en minoría, un sentimiento de lejanía respecto del gobierno y del presidente. Eso tendrá consecuencias muy negativas para la cohesión del grupo parlamentario y dañará gravemente la imagen de Suárez como líder político.
se hace saber que el próximo día 3 de abril se celebrarán elecciones municipales en esta localidad. Por tanto, se comunica a todos los vecinos con derecho a voto que podrán acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el ayuntamiento, lo que se hace público para generar conocimiento de todos. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos... No han terminado los españoles de recuperarse de la campaña electoral de las generales y ya han sido convocados a votar otra vez. Es la tercera ocasión en 4 meses que van a acudir a las urnas. Se trata de las elecciones municipales, las primeras desde hace 46 años. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza mayor. UCD gana las municipales en número de votos y de concejales, pero la realidad es que la izquierda se alza con la victoria en las más importantes ciudades españolas. Los pactos alcanzados por socialistas y comunistas dan a la izquierda alcaldías de gran valor real y simbólico. Un comunista se convierte por la fuerza de los votos en alcalde de Córdoba. Yo, a través de los 2 minutos que tengo, es simplemente llevar al ánimo de los ciudadanos que en estos momentos pueden ver la entrevista, que se cuestionen realmente el papel de los ayuntamientos democráticos en una España que tiene una Constitución y que no ha sido desarrollada totalmente, y que estos ayuntamientos están en estos momentos están gestando la penuria económica e incluso la penuria política de no estar totalmente desarrollada el texto constitucional. Porque han obligado a concentrar nuestros esfuerzos. Barcelona le da el bastón de mando a un socialista, Narcís Serra, y otro socialista, el profesor Tierno Galván, le arrebata la alcaldía de Madrid al anterior alcalde, el centrista José Luis Álvarez. Me he encontrado sobre todo con la sorpresa de que se ha hablado de un programa común y no se nos ha dicho cuál es. Y por lo tanto dice que se deja para después, cuando lo lógico sería emitir el voto en base a saber qué es lo que va a hacer la coalición que se nos anuncia. Es muy difícil saber perder, muy difícil, pero es también muy difícil saber ganar, y crean ustedes que a los que por una razón u otra, porque así es el mecanismo electoral, por otra razón, nos estamos en estas circunstancias, estamos haciendo un gran esfuerzo para saber ganar con dignidad, que a veces es mucho más difícil que saber perder, cuando el perder, por otra parte, si bien se analizan las cosas, no es perder. Las alcaldías logradas gracias al pacto entre socialistas y comunistas suponen un alivio grande para los dirigentes del PSOE, que se sacan así la espina del insuficiente resultado obtenido en las generales, y representan un auténtico salvavidas político para los líderes del Partido Comunista, que recuperan así su casi abandonado sueño de convertirse algún día en el partido mayoritario de la izquierda española. Los 2 grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, celebran unidos por segunda vez en democracia la fiesta del 1 de mayo. Para entonces, las medidas de ajuste de la economía acordadas en los pactos de la Moncloa están surtiendo efecto. La inflación se ha contenido relativamente y los salarios han dejado de crecer de manera geométrica. Pero eso está teniendo un alto coste para los trabajadores, que ven cómo sus sueldos crecen por debajo de la inflación y pierden, por lo tanto, poder adquisitivo. Pero la reciente victoria de la izquierda en los ayuntamientos ha llenado de alegría a sus bases. ¡La fuerza del PC! ¡La fuerza del PC! No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Con esta afirmación tan apasionadamente formulada ante sus compañeros, el líder del PSOE, Felipe González, acaba de lanzar un rotundo desafío
al sector radical de su partido. Es el 20 de mayo de 1979 y el PSOE celebra su 28 Congreso. Las recientes elecciones generales, en las que el PSOE apenas se ha arañado 100.000 votos más que en 1977, han terminado de convencer al secretario general del PSOE de la necesidad de presentarse ante la sociedad española definitivamente como un partido de gobierno, como una formación socialista dispuesta a introducir en el país cambios profundos si llega al poder, pero también con la decisión de hacerlo con mesura. Pero los críticos se niegan a renunciar al marxismo como definición ideológica. Entre esos críticos está el alcalde de Madrid, Enrique Tierno. Nosotros queremos cambiar radicalmente, moral y políticamente la sociedad, y la socialdemocracia quiere que estos cambios no se produzcan. El sector radical cuenta con apoyos suficientes entre los delegados al Congreso. Llegado el momento de votar la ponencia política, los resultados les dan la razón. Las posiciones de González son ampliamente derrotadas. ¿Creen sinceramente que en este Congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral? Y anuncia que se va. Y entonces sucede algo insólito. Quienes han buscado la derrota de González claman ahora porque su líder siga al frente del partido. No lo consiguen. Entre palmas y llantos, Felipe se va. ...25 de mayo, viernes, 9 de la mañana. ETA asesina a un teniente general, a 2 coroneles y al conductor del coche oficial en que estos viajaban. La noticia llega al presidente del gobierno, que está en la Moncloa preparando la reunión del Consejo de Ministros de ese día. Suárez llama inmediatamente al rey. El recuerdo de los incidentes desatados en enero pasado, tras el asesinato del general Ortín, hace que ambos se teman lo peor. A esas alturas del año, mes de mayo, los terroristas han provocado ya 52 muertos, la inmensa mayoría policías, guardias civiles y militares. 34 de esas víctimas mortales han sido asesinadas por ETA y 17 han perdido la vida a manos del grupo de extrema izquierda Grapo. Esa noche, sin embargo, no ocurre nada inquietante en la capilla ardiente por los militares asesinados. La indignación de los mandos no se deja traslucir. Sábado 26 de mayo. 11 de la mañana. En el cuartel general del Ejército se acaba de celebrar la misa corpore in sepulto en memoria de los militares asesinados por ETA. El cortejo fúnebre está a punto de salir en dirección al cementerio. A esas horas, la situación en la calle de Alcalá es esta. El féretro del teniente general Gómez Ortiguela es sacado en un armón del ejército. Las tropas van a desfilar ante los cadáveres. Preside el acto el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún.
que estos señores habían hecho así todo. A Carrero le sacaron por la puerta falsa varias veces. Al jefe del Alto Estado Mayor le abollaron el coche donde yo estaba de segundo jefe. Cuando cogí el coche por la mañana me dijo el chofer, al general le han abollado el coche ayer. ¿Sabe usted quién se lo abollaron? Sargentos de la Guardia Civil de uniforme, con las culatas de las pistolas. Y lo estaban acostumbrados a eso, todos los funerales iban, armaban el barullo, por poco los tiraban. Y claro, sí. Y después se marchaban. Y después se marchaban, pero a mí ni me tiraron ni me echaban, me hacían salir por la puerta de atrás. Este es el clima que se respira en el país horas antes de que tenga lugar en Sevilla el acto de homenaje a la bandera, en vísperas de la celebración en la capital andaluza del Día de las Fuerzas Armadas. Cuando el rey llega en la tarde de ese sábado al aeropuerto de Sevilla, la ciudad también está de luto. 2 horas después de producirse el atentado múltiple en Madrid, el Grapo ha asesinado allí a 2 personas, un policía y un joven trabajador. Esa misma tarde, 2 miembros del comando que habían escapado son abatidos por la policía. El horror de la jornada no ha terminado aún. A las 7 de la tarde de ese sábado, una bomba colocada por terroristas del Grapo hace explosión en la cafetería California 47 en el centro de Madrid. Hay 9 muertos y 61 heridos. Esta es la mayor escalada de violencia que ha conocido el país desde la Semana Trágica de 1977. Pero en estos 2 días sangrientos de mayo, el número de muertos ha superado con mucho al producido durante aquella otra semana brutal. Cuando los Reyes presiden en Sevilla esa misma tarde del sábado 26 de mayo el acto en homenaje a la bandera, ya están enterados de lo que acaba de suceder en Madrid hace apenas una hora. La reina, evidentemente afectada, menciona abiertamente en su discurso el atentado terrorista del día anterior. En estos momentos en que el ejército siente de nuevo en su carne la herida del odio y del terrorismo, os pido que tengamos muy presentes a cuantos han entregado sus vidas por la paz de España y nos sintamos al lado de las familias que sufren el dolor de su pérdida.
Mientras la reina hablaba en Sevilla, en Madrid, grupos ultraderechistas provocaban incidentes ante la cafetería destrozada por la explosión, sabedores de que la bomba tenía como objetivo a los militantes de Fuerza Nueva, clientes habituales del local. Ninguna de las víctimas mortales del atentado pertenecía a este partido de ultraderecha. El domingo 27 se celebra el desfile de las Fuerzas Armadas en un clima de auténtica consternación, cuando no de ira contenida. El presidente Suárez no asiste porque, informado del atentado del Grapo, había regresado urgentemente a Madrid. Desde los medios de comunicación se reclama ya con insistencia que el presidente del gobierno, que durante esos días dramáticos ha guardado un silencio absoluto, se dirija al país y se esfuerce por disipar el miedo que le atenaza. Pero Suárez no comparece. Se habla de la parálisis del gobierno. El capital político de Adolfo Suárez empieza a debilitarse seriamente. Esta es España, tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta, el momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España. Fecha límite, 30 de junio. Una personalidad española declaró a la revista americana Saturday Review que en España se considera un deporte no pagar los impuestos y creía necesario que el ministerio cogiera a 2 o 3 peces gordos que evaden pagar antes de que los trabajadores crean que la democracia ha llegado a España. El recurso elegido no es este, de momento. En 1979 el gobierno empieza por hacer públicas las listas de los hombres más ricos de España y de lo que declaran al fisco. Esta es, hoy por hoy, la mayor fortuna de España. Casi 9.000 millones de pesetas declaró Hacienda en 1977 por concepto de patrimonio don José María Ruiz Mateos. Un hombre joven, cuyas compras de empresas son noticia casi diaria. Rumasa es su emporio. Tuvo que pagar, solo por patrimonio, 217 millones de pesetas. Durante toda la semana, gran parte de la atención periodística se concentró en las listas de Hacienda que por primera vez se pueden difundir en medios de comunicación. La reforma fiscal puesta en marcha por los ministros de UCD, Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, cumple en 1979 su segundo año. Es la mayor apuesta por la modernización económica del país. Es decir, en una palabra, se pasa de un sistema fiscal del siglo XIX a un sistema fiscal del siglo XX. Pero hay que decir que, sin embargo, el ambiente que había en España en aquel momento tenía una tal presión ética, un carácter constituyente, democrático de tal calibre, que la sociedad entera lo apoyó, a pesar de todo. Tan lo apoyó que cuando se aprueba en el Senado la primera ley de la reforma fiscal, que fue la ley de medidas urgentes, recuerdo que el presidente del Senado entonces, Antonio Fontán, dijo: queda aprobada la ley de medidas urgentes, la reforma fiscal. Tal. Entonces sonó una ovación enorme. Y dijo: ruego a los señores senadores que contengan su entusiasmo. Bueno, yo no me imagino nada parecido hoy. Nada parecido, entusiasmo tributario. ¿Da usted la vez? ¿Esta cola no es para entrar al bingo? Sí, señor. Que también viene usted hoy por primera vez, ¿eh? ¿Usted también? Madre mía. Sí, señor. Es que me daba vergüenza decir que no había pisado en mi vida un bingo. A mí también. Parecemos pardillos. Antes eras un jugador y parecías un canalla. Ahora, si no has estado nunca en un bingo, pareces un gilipollas. El juego se ha legalizado en España a finales de 1977. Bingos, casinos y nuevas loterías de todo tipo inundan España con tal éxito que enseguida nos convierten en el país europeo que más gasta por habitante en juegos de azar. 6-3.
El 63, también lo tenemos. 21. Solo nos falta el 42, pero ya verá cómo nos sale. 42. ¡Hilera! ¡Raya de esa! Han cantado línea. ¿Cuál no será el frenesí de la respuesta de la población a la legalización del juego, que tan solo 2 años después de ser legalizado, el juego patológico tiene que ser reconocido oficialmente como trastorno mental? Oiga, tendrán aquí cardiazo, porque yo casco, ¿eh? El 60 y el 40. 40. Hemos tachado el 40. Como alguien cante ahora un bingo, me cago en su padre. 60. 60. ¡Bingo! ¿Han cantado bingo? ¡Somos nosotros, los de antes! ¡Los mismos! ¡Lidia y bingo! ¡Qué día, don Amadeo! ¡Qué día! Esta es también para el Estado una manera muy jugosa de recaudar impuestos, porque el 15% de todo el dinero que se maneja en el bingo se lo lleva Hacienda. Todo menos el que se juega en casa. ¡Bingo! ¡Bingo! Y sin moverse de casa. Ganar, perder, ganar, todo queda en familia. Super Bingo con Ghost. Me queda uno. A mí me falta una para la niña. Sencilla lectura de la bola. El 90 y fácil comprobación. Super Bingo con Ghost, un juguete para niños. Y un juego para mayores. Super Bingo este con Ghost, el Super Bingo azul. Accidente o atentado terrorista. El 12 de julio el Hotel Corona de Aragón en Zaragoza arde por completo en su interior. 80 personas mueren por asfixia o porque, presas del pánico, se tiran por la ventana y se estrellan contra el suelo. El incendio se declara de madrugada en un hotel repleto de huéspedes que se disponían a acudir al día siguiente al acto de entrega de despachos a oficiales y cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. La viuda de Franco, Carmen Polo, su hija y su yerno se alojan en el hotel. Todos ellos salen indemnes. En el diario El Heraldo de Aragón se reciben 2 llamadas reivindicando el atentado. Una dice hablar en nombre de ETA militar, la otra en nombre del grupo terrorista de izquierdas FRAP. Nunca se llegó a saber si alguna de ellas era cierta. Muchos años más tarde, sin embargo, las víctimas del incendio del Hotel Corona de Aragón recibirían las indemnizaciones que se otorgan a las víctimas del terrorismo. ...17 de julio, 12:30 de la noche... el Estatuto Vasco acaba de recibir luz verde. Los diputados de la ponencia negociadora, miembros del PNV y de UCD, se abrazan aliviados. Termina así un mes de negociaciones políticamente dramáticas que han incluido, además, un intento de secuestro que derivó en intento de asesinato. El 3 de julio, cuando las negociaciones sobre el estatuto acaban de empezar, los terroristas de ETA tratan de secuestrar al diputado de UCD, Gabriel Cisneros. Como fallan en su intento de secuestro, le pegan varios tiros. Cisneros queda gravísimamente herido. A pesar del golpe recibido, las negociaciones sobre el estatuto siguen adelante. Pero el acuerdo se hace muy difícil y las negociaciones encallan. Adolfo Suárez decide entonces intervenir directamente en el proceso. Llama a la Moncloa al presidente del Consejo General Vasco, el PNVista Garaikoetxea, para negociar a solas. Los 2 hombres mantienen un intenso pulso político que dura días y noches. Los negociadores parlamentarios se trasladan también a la Moncloa para trabajar más cerca de los protagonistas de la negociación. Los parlamentarios vascos han traído un estatuto en el que se insiste en el principio no admitido en la Constitución de que el pueblo vasco tiene una soberanía originaria y unos derechos históricos preexistentes. Los diputados centristas se niegan en redondo a admitir un articulado que consideran inconstitucional por todos lados.
Pero la presión desde todos los sectores a favor del pacto es formidable. Y el acuerdo se alcanza. Garaikoetxea muestra en público una discreta satisfacción. Es un grado razonable de autogobierno válido para el momento histórico presente del pueblo vasco. Entre la mayoría de los españoles hay entusiasmo. ETA sigue matando y la opinión pública está convencida de que el acuerdo alcanzado va a significar la paz y la desaparición definitiva de la violencia. Se había conseguido un doble fin: dar al País Vasco el necesario instrumento para su autonomía y haber logrado por el camino negociador una comprensión del problema de Euskadi. El acuerdo termina con 150 años de incomprensión y deja en la cuneta cualquier otro planteamiento que no sea el diálogo de unos hombres sentados en una mesa. El texto definitivo incluye una disposición final que dice que la aceptación de este estatuto no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Cuando el miércoles, día 18, los parlamentarios retornaron a Euskadi, un ambiente de euforia compartido por las fuerzas de izquierda se respiraba en las provincias vascas. Se había aprovechado una situación histórica excepcional y alguien dijo: parece la bienvenida al Athletic después de ganar una final de Copa. Bé, les dificultats de fons són les de sempre, oi? De que hi ha 500 anys d'història centralista i de que, en fi, vèncer això, convèncer a la resta dels pobles d'Espanya que nosaltres tenim dret a un estatut d'autonomia ample, a un estatut d'autonomia autèntic, doncs no és fàcil. Las dificultades a las que se refiere el nacionalista Jordi Pujol son ciertas. Pero las negociaciones para aprobar el Estatuto de Cataluña, llamado de Sau porque fue allí donde la Asamblea de Parlamentarios Catalanes redactó en su día el anteproyecto del texto, son menos duras y dramáticas que las mantenidas con los vascos. Unas negociaciones que empiezan inmediatamente después del acuerdo alcanzado sobre el Estatuto de Gernika. El sistema es el mismo que en la ocasión anterior. Cuando las negociaciones entre los parlamentarios encallan, Adolfo Suárez y Jordi Pujol se reúnen mano a mano en la Moncloa para alcanzar el acuerdo. Una vez pactados en la Moncloa, los sucesivos artículos son sometidos a la aprobación de la Cámara. Una Cámara, por cierto, que deja de llamarse Cortes Españolas y pasa a llamarse Congreso de los Diputados. Es precisamente en esos días cuando se produce el cambio en el frontispicio de la sede de la soberanía popular, que recupera así su denominación tradicional. El 13 de agosto, la Comisión Constitucional del Congreso aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Solo queda ahora que vascos y catalanes respalden en referéndum sus respectivos textos estatutarios. El uniforme reglamentario de la Policía Nacional va a ser renovado. El color y diseño elegidos lo han sido con gran sentido práctico según el uso de cada modelo. He aquí el denominado uniforme de servicio. Es un cambio de imagen, pero no es solo eso. Detrás del nuevo color del uniforme hay modificaciones más importantes. Entre ellas, la aprobación de una nueva ley de policía que establece claramente que su misión es defender el orden constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Todo un vuelco político de largo alcance. Lo que no cambia es la afición nacional al mote. Ya no les llaman los grises, ahora les llaman los maderos. También cambia su denominación genérica. La Policía Armada pasa a llamarse Policía Nacional, y ese cuerpo y el de la Guardia Civil
dejan de ser denominados como fuerzas de orden público para pasar a ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no es una mera cuestión de nombres. Por un presunto delito de injurias a la Guardia Civil castigado con 6 años de cárcel, un tribunal militar ordena la incautación del negativo y de todas las copias de esta película, la prohibición de su exhibición y el procesamiento de su directora. La directora de cine es Pilar Miró y la película se llama El crimen de Cuenca. Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. La película recrea un suceso real ocurrido en 1910 en un pueblo de Cuenca. Un hombre desaparece y los vecinos acusan a 2 del pueblo de haberle asesinado, descuartizado su cuerpo y enterrado en algún lugar. Detenidos y encarcelados, ambos son sometidos a terribles torturas por la Guardia Civil y, juzgados por asesinato, son condenados a 18 años de cárcel. Tras haber recuperado la libertad, la supuesta víctima aparece viva. El caso, un error judicial mayúsculo, entra a formar parte de la más truculenta historia de la España negra. Es esta secuencia y otras similares las que llevan a la Dirección General de la Guardia Civil a considerar que el planteamiento de las escenas de tortura, así como la crudeza de las mismas, suponen una vejación al cuerpo de todo punto intolerable. El procesamiento de Pilar Miró levanta una ola de indignación en un sector de la opinión pública que clama contra la persistencia de la censura en la España democrática. Tener un proceso militar por hacer una película es algo que resulta tan incomprensible, tan irracional, que es muy difícil de encajar. Entonces es una situación que se alargó mucho, que llevaba consigo además el mantener una postura difícil, el hacer manifestaciones permanentemente a favor de la libertad de expresión, por ejemplo, pero no demasiado, porque en cualquier momento esa libertad provisional podía dejar de serla. El caso de Pilar Miró acaba pasando a la jurisdicción civil y es sobreseído. El 28 de septiembre. El PSOE celebra su Congreso Extraordinario. Desde la renuncia en mayo anterior de Felipe González como primer secretario, ninguno de los representantes del sector crítico, que habían provocado su dimisión, se ha atrevido a presentar ninguna clase de alternativa. La realidad es que todos quieren que Felipe vuelva y se haga cargo otra vez de las riendas del partido. Compañeras y compañeros, se abre la sesión. He de recordaros vuestro deber de continuar como hasta ahora, dándolo todo, pues sirviendo al partido servís al socialismo y servís a la libertad. ¡Viva el Partido Socialista Obrero Español! ¡Viva la democracia española! El desarrollo de este Congreso Extraordinario supone la victoria aplastante de las tesis de Felipe González. A partir de ese momento, el partido ya no se define como marxista. Pero, además de su victoria en el terreno ideológico,
Felipe González, que es elegido de nuevo sin la menor fisura y entre aclamaciones como secretario general, sale de este congreso extraordinariamente reforzado en lo que se refiere al control interno del partido. Amigos y amigas. Superada la crisis, el joven líder socialista tiene ya en su mano todas las cartas para lanzarse a la conquista del poder con el apoyo de las urnas. Los referéndum de aprobación de los estatutos vasco y catalán se celebran el 25 de octubre, 2 meses antes de que entre en vigor la ley que establece las modalidades de referéndum. Pero como hay prisa política por cerrar la autonomía, nadie pone objeciones a esta irregularidad. En Cataluña no hay una oposición al estatuto que sea políticamente relevante. Al contrario, hay un apoyo generalizado. En el País Vasco, Herri Batasuna hace una intensa campaña a favor de la abstención. Nacionalistas y socialistas hacen por su parte un gran esfuerzo en defensa del estatuto. Eta ekarri degun estatutua, lehen atera sana baino hobeagoa da. En el País Vasco existe hasta el final el temor de que Herri Batasuna tenga éxito y que la participación acabe siendo tan baja que deslegitime el resultado. Pero no sucede así. La clase trabajadora depende de la administración pública. Los estatutos de Gernika y Sau fueron aceptados por los pueblos de las dos nacionalidades que votaron en la misma proporción, 60%, pero con distinto signo. Mientras la votación en el País Vasco es considerada como un signo positivo, la de Cataluña fue recibida con un moderado tono de desilusión. La abstención propugnada por Herri Batasuna no logra tumbar el referéndum. En el País Vasco los votos afirmativos llegan al 90% y en Cataluña al 88%. El Estatuto de Autonomía Vasco ya es una realidad y el presidente del gobierno vasco en el exilio, Jesús María de Leizaola, regresa a España después de 43 años. En la Casa de Juntas de Gernika, Carlos Garaycoechea, presidente del Consejo General Vasco, recibe las llaves de las oficinas del gobierno vasco en el exilio de París. Un simbólico traspaso de poderes en un escenario cargado de historia. Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución y el primer parlamentario de la democracia que ha sido víctima de ETA, regresa en noviembre al Congreso aún convaleciente de sus gravísimas heridas. El hemiciclo en pleno le recibe emocionado. La aprobación del Estatuto Vasco significará el más rotundo mentís a la coartada ideológica de ETA. La esperanza de Cisneros y de la mayoría de los españoles de que el Estatuto de Autonomía deje sin argumentos la estrategia de los terroristas se ve derribada inmediatamente por los hechos. ETA continúa asesinando, y cada vez con mayor intensidad. Desde el 21 de julio en que el Congreso aprueba el Estatuto Vasco hasta que termina el año, la banda mata a casi 40 personas. El año termina con enormes incertidumbres en materia económica. La segunda crisis del petróleo, que ha estallado en primavera, ha frenado en seco la recuperación lograda tras los pactos de la Moncloa y está provocando ya una masiva destrucción de empleo. La sombra de la recesión económica vuelve a planear sobre el país.
ya lo habrás dicho. Tú ya lo habrás dicho tu mamá de una vez. Ya cemento, ¿qué? Que no vuelo.